Esto es Línea de Fuego, desde Bolivia, para Latinoamérica y para el mundo. Yo soy Roger Cortés Hurtado. Línea de Fuego es un espacio de periodismo investigativo, de información veraz, documentada, contrastada, y es principalmente un lugar de intercambio, de diálogo abierto, de crítica, que se presenta en un momento donde menudea la falsa información, los intereses escondidos, los rumores y un conjunto de estímulos informativos que buscan lo contrario, desinformar. Línea de Fuego nació hace una respetable cantidad de años como una producción televisiva de reportajes en profundidad que lanzamos conjuntamente con la periodista Amalia Decker. Hoy, con la asociación y el respaldo del periódico Los Tiempos, el diario Página 7 y la productora Asuntos Centrales, retornamos en versión multimedia para lograr el intercambio más fluido entre quienes tienen la oportunidad de encontrarnos en las redes y en cualquier otro espacio de Internet, para lograr unos productos de intercambio conjunto que ayuden a despejar y encontrar la verdad. Línea de Fuego ha nacido con la intención primordial de explorar las rutas hacia una nueva economía, ahora que la que tenemos en nuestro país, lo mismo que en muchos otros, y posiblemente podemos decirlo, en todo el espacio internacional, economías que se están derrumbando, economías lesionadas por el avance de la enfermedad. Y es precisamente en los primeros 3 números de Línea de Fuego que vamos a abordar desde el punto de vista de la salud, de los temores, de la angustia y de la ansiedad que produce la enfermedad, la búsqueda, la exploración de 2 sustancias, un medicamento y una sustancia más bien, que dentro de Bolivia y en muchos otros lugares generan debate y que son sistemáticamente ignorados también por las autoridades sanitarias mundiales, por los grandes centros académicos mundiales, pero que tienen su propio lugar, que se han hecho un espacio suyo en varios países de Sudamérica: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, entre otros, Colombia también. Están investigando, están discutiendo y están planteando formas de explorar la respuesta que pueden darnos la ivermectina como medicamento y también el dióxido de cloro como una sustancia que es planteada por quienes sustentan que puede permitir enfrentar al SARS-CoV-2, que es el virus productor de la enfermedad y el conjunto de síntomas conocido como COVID-19. Vamos a tratar de abordarlos de una manera que sea lo más inteligible, lo más comprensible, lo más cercana a quienes están interesados en informarse respecto a estos temas. Arrancamos hoy con el tratamiento, con la revisión muy resumida del uso y de lo que se sabe sobre la ivermectina para tratar el COVID-2. La ivermectina es un medicamento utilizado principalmente para combatir parásitos. Tuvo mucho éxito en los años 60 en África y posteriormente se han hecho experimentos muy prometedores en lucha contra diversos tipos de virus, con la influenza, el Zika, el dengue, entre otros, e inclusive el HIV. A partir de esto, en marzo de este año, médicos investigadores australianos comunicaron que en experimentos in vitro con células de tejido humano se veía que la ivermectina tenía un enorme poder de inhibir la reproducción del virus dentro de las células y que ello abría una vía prometedora. Pero luego afirmaron que el momento de trasladar esos experimentos, esos hallazgos in vitro ya a pacientes, las dosis que se requerirían eran demasiado altas.
No obstante esta advertencia y después la ausencia de estudios que realmente permitiesen conocer a fondo lo que podía ocurrir en el caso de pacientes vivos, en América Latina empezó a utilizarse en diversos países y en Bolivia concretamente, en Santa Cruz en especial, se llevó adelante una pugna muy seria para lograr que la ivermectina llegue al público en general. Esta lucha se trasladó a la segunda ciudad en importancia de Santa Cruz, a Montero, y es de allá donde recogemos un testimonio que permite darnos un atisbo del papel de la ivermectina en lo que fue un lugar incendiado en términos de epidemia, a una baja muy importante que se ha producido en este momento y que, según las noticias y los testimonios, no solo ha disminuido la tasa de contagios, sino también la de muertes, y ha descongestionado los centros de salud. Hablamos con uno de los protagonistas en la calle, en el combate directo de esa lucha en Montero. Cuéntenos cómo se hizo en Montero para pasar de ese incendio epidemiológico hace aproximadamente 2 meses y llegar a ser uno de los distritos más sosegados hoy, con el uso, entiendo, de ivermectina. Adelante, doctor. Respaldando la autonomía que tiene cada municipio, el alcalde, Miguel Ángel Hurtado, de Montero, asume esta responsabilidad con el convencimiento que teníamos resultados y decide la implementación en los primeros niveles, finales de junio. Desde ahí que arranca cada centro de salud de primer nivel, que tenemos 11 acá en Montero, a iniciar este protocolo con 3 dosis de ivermectina. Inicialmente, Santa Cruz de la Sierra, la primera ciudad en población en Bolivia, vivió su propia lucha y pugna en torno al uso de ivermectina. Fue necesario que surgiera una movilización social para que el municipio tomara la decisión de, a través de una ley autonómica, decidir que se usaba la ivermectina, y lo hizo bajo el rótulo de medicamento antiparasitario, aunque con ello en realidad se abría la puerta para su uso en el combate contra COVID-19. Y respecto a esta experiencia, en uno de los frentes que se ha librado allá, tenemos a continuación una entrevista con la doctora Gypsy Leaños y con el administrador de la clínica donde se ha llevado adelante esta lucha en particular, con unos resultados, de acuerdo a, como lo verán en la entrevista, extremadamente exitosos y prometedores. Cuéntenos usted brevemente su formación y su experiencia como profesional de la salud. A ver, yo soy médico graduada de Medicina General en el año 2000. Tengo una primera especialidad clínica que me gradué en el año 2000, de 2004 para 2005. Y tengo la segunda especialidad, que es terapia intensiva o medicina intensiva y emergencias médicas, que la terminé a finales del 2008. Desde el 2005 estoy en la terapia intensiva. Ha sido mi trabajo básico. Nunca más he salido de la terapia intensiva. Esa es mi formación polivalente, además, atiendo cualquier tipo de caso grave, cualquiera, incluida la pastotétrica, que es mi pasión, que aquí no lo he podido hacer. Y su uso realmente es de hace muchos años atrás, ¿no? Por ahí es que conocemos que es un medicamento prácticamente inocuo. Realmente, incluso en estos pacientes que tienen alguna insuficiencia orgánica, no produce daños mayores. Esto es con respecto al uso anterior. El uso en la enfermedad actual... Con virus también, ¿no es cierto? ¿Cómo? Se la utilizó con otras virosis, entiendo. Sí, también se ha probado su efectividad en otras virosis. Es un antiparasitario, es su principal uso. Tiene varias utilizaciones el medicamento. En este específicamente, nosotros la empezamos a usar desde el inicio de la enfermedad, basados en un estudio in vitro. Bien cierto es que era in vitro. Que salió con resultados muy positivos a favor del medicamento. Y realmente... ¿De Australia se refiere usted? ¿El estudio de Australia? Sí, el estudio australiano que salió.
Los primeros casos de la enfermedad que llegaron, que fueron en el mes de abril, los primeros que recibimos realmente no respondían bien al tratamiento implantado en aquel momento, que era según los lineamientos de la OMS. En eso se basó el tratamiento nacional. Y nosotros, que nos dedicamos a hacer una exhaustiva revisión de toda la bibliografía y todos los datos internacionales con la evidencia de muchos medicamentos, decidimos utilizar la ivermectina como parte de nuestro protocolo, que se apartaba bien y bastante de lo indicado hasta el momento, y a partir de ahí fue que comenzamos a obtener buenos resultados. La ivermectina se comenzó a utilizar exactamente el día 29 de abril. Exactamente ese día. Tuvimos un ingreso, un muchacho de 18 años, un soldadito, que llegó con ambos pulmones blancos, una insuficiencia respiratoria severa. Lo trajimos trasladado de la clínica Rangel, y ese muchacho realmente estaba en una situación muy grave, con varios días ya de fiebre mantenida. Nosotros aquí ya ahí empezamos ya a utilizar nuestro protocolo, que se basaba en tratar de no intubar, en algunas medicaciones que no estaban contempladas en el protocolo nacional de ese momento, y dentro de ella la ivermectina. Realmente la evolución de este muchacho fue espectacular. En 3 días ya estaba ya de traslado hacia otra área, ni siquiera a otro hospital, ya respirando perfectamente con muy buena oxigenación. Ese fue el primer resultado que obtuvimos. A partir de ahí comenzamos a dársela a todos los pacientes cuando aquello no se podía dar la ivermectina. En la clínica específicamente, que solo internamos casos graves, ya tenemos 218 pacientes internados hasta el día de hoy, todos con sus historias clínicas. Por ahí las historias clínicas andan por detrás de mí, por ahí están, y todo con las cosas bien recogidas en una base de datos. Todos estos pacientes han recibido ivermectina, e incluso los que vienen ya con ivermectina automedicada, que llegan a ingresar porque son casos graves, repetimos una dosis de rescate. Nosotros al inicio ya habíamos ingerido la ivermectina y algunas vitaminas, el doctor Quintero y yo, como parte de nuestra idea de más o menos hacerla, aumentar un poco la protección con respecto a la enfermedad. Y yo tuve un accidente de trabajo, un problema que tuve a la hora de intubar a un paciente. Realmente lo intubé sin protección y creí que me había infectado. En ese momento, cuando creí que me había infectado, se lo dije al doctor Quintero. Como nosotros teníamos un vínculo de trabajo bien estrecho, bueno, si yo estaba infectada, por supuesto que también, y decidimos hacer un testeo masivo. Cuando pasaron unos cuantos días que pudiera ser positivo en caso de que estuviéramos infectados, decidimos hacer un testeo masivo aquí en la clínica, y curiosamente el enfermero que trabajó conmigo, que no había consumido los medicamentos, pues estaba infectado, y nosotros dos no estábamos infectados. Ahí eso también nos hizo sospechar de que íbamos por buen camino y de que podíamos hacer extensivo, ¿no?, lo que habíamos hecho con el resto del personal. Eso es lo que hemos hecho, y ha provocado que hasta el día de hoy no hayamos tenido ningún personal grave ni internado. Le doy la palabra al doctor Quinteros, que como el administrador de la clínica no se limitó al trabajo dentro de esa entidad, sino ha sido conocido fuera de Santa Cruz, donde está ubicada la clínica, llevando campañas a distintos departamentos. Buenas tardes, doctor. Cuéntenos cuáles han sido los pasos centrales de esa experiencia que ha tenido usted en la divulgación, en la publicación y en la llegada directa a pacientes y a médicos con la ivermectina fuera de Santa Cruz. Querido Roger, como muy bien decía nuestra doctora Gipsy Lescano, esto fue una iniciativa quizás de equipo. Mi persona, conocedora de una realidad boliviana, de una realidad administrativa, desde el punto de vista administrativa de todos los centros hospitalarios, ya nosotros habíamos avisorado lo que se venía desde el mes de enero, desde que ya se había, de alguna manera, el foco de infección se había hecho masivo y que organismos internacionales hubieran declarado, obviamente, como una pandemia justamente esta enfermedad. Posteriormente ya se ingresó y se solicitó al Ministerio de Salud y en realidad al Estado. Propusimos un plan de contingencia nacional basado en que se creen 9 observatorios y monitoreos científicos en los 9 departamentos supervisados por el Ministerio de Salud, a efecto de que se convoquen a los mejores especialistas en medicina crítica
¿Para qué? Para que puedan hacer un seguimiento a las mejores evidencias o investigaciones farmacológicas internacionales a efecto que se las pueda poner en una realidad boliviana. Primeramente iniciamos acá en Santa Cruz con un plan de contingencia de asistencia domiciliaria gratuita. Posteriormente, ya una vez se ha recogido las mejores evidencias y se ha lanzado el protocolo ya en sus 4 fases, decidimos primeramente iniciar en el departamento de Cochabamba a efecto de que por cientos de llamadas que realizaban a mi celular y me decían, doctor, por favor, venga a Cochabamba, no tenemos asistencia en los hospitales, no hay centros de salud ni privados ni públicos. Decidimos asistir al departamento de Cochabamba. Realizamos una atención de más de 300 pacientes de forma ambulatoria en primera y segunda fase, donde se realizaron más de 500 consultas. Estuvimos en Carandaití también, de Tarija, en Villamontes. Ciertos municipios que nos apersonamos quizás esporádicamente en algunos municipios, pero en Tarija la gente quedó maravillada, quedó agradecida, porque la verdad es algo nuevo en estos municipios que todavía no tienen la experiencia que quizás nosotros ya tenemos por estar tratando consecuentemente con pacientes infectados por más de 5 meses. Hoy la ivermectina se usa no solo en Santa Cruz, se lo ha hecho en Beni, se lo ha hecho en Tarija. Tenemos informes de que se lo hace en toda Bolivia. Es probablemente uno de los tratamientos junto con antiinflamatorios y con agentes que previenen la agregación de plaquetas más importante, probablemente el más difundido, y eso se debe a su bajo costo y accesibilidad. Enseguida les presento un seminario médico de hace menos de 2 semanas donde se ve que en otros países, en este caso Chile y Argentina, se están realizando ensayos clínicos bien documentados, sólidos, que es quizá lo que falta más de parte de una experiencia que puede haber sido mucho más extensa que en Chile y Argentina. También tenemos el caso del Perú, donde se distribuyeron cerca de 500.000 dosis de ivermectina y aún no conocemos los resultados que se ha obtenido con esa experiencia tan grande. Y recientemente, por último, Colombia ha decidido hacer un ensayo clínico bajo todas las reglas y protocolos de la academia y de la metodología médica vigente y aceptada de manera universal. En los próximos minutos voy a hablar un poquitito de cuál ha sido nuestra experiencia con esta pandemia y comentarle algunos detalles. Bueno, ¿qué ocurre cuando seguimos esto y hacemos un segundo análisis interino ya con 160 pacientes? Vemos que ha disminuido un poco la tasa de negativización de la PCR a las 48 horas al 80% en el análisis que hacíamos hasta el día de ayer. Pero se genera un grupo control porque hay pacientes que no aceptaron recibir la ivermectina y ese grupo nos sirvió de control y vimos qué pasaba en esos pacientes, si también se negativizaba, si era un proceso normal de la enfermedad, y solo un 30% se negativizaba la PCR de tiempo real a las 48 horas en comparación con el 80% de quienes habían recibido ivermectina. Eso fue muy, muy significativo y significó una disminución del riesgo de mantener la presencia de virus con un riesgo relativo de 0,3 y con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad y con una razón de disparidades de 0,12. Vamos a empezar con la primera imagen. Bien. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Sí, perfecto, doctor. Muy bien. Bueno, tal cual decía el doctor Colombaro, vamos a hablar sucintamente de la ivermectina en el tratamiento, pero también en la profilaxis del COVID-19.
Hacemos un breve repaso. Sabemos que un alto porcentaje de no saben de su condición porque serán asintomáticos o oligosintomáticos y no consultarán, y esos quedarán fuera de diagnóstico por la sencilla razón de que si no consultan no serán hisopados, si no son hisopados no son diagnosticados, y si no son diagnosticados es como que no existen. Pero bueno, lo cierto es que hay un porcentaje de pacientes que evolucionará a formas leves, otros moderados, otros severos y otros críticos. Pero aún las formas leves, hasta en un 5%, evolucionará desfavorablemente y pasará a formas moderadas, severas, críticas o incluso a la muerte. 5%, y esto es estadísticamente demostrado en Europa, 5% de las formas leves pasarán a empeorar y desarrollarán formas más severas. De los moderados, este número que empeora se lleva hasta un 10 a un 15%, que se eleva al 30% de los severos y a casi un 30% de los críticos. Es decir, que esto permitió en una revisión hecha sobre 33 centros hospitalarios, que se hizo recientemente, está publicado en el British Medical Journal, que de los pacientes que requieren internación, hasta un 26,84% tendrá una evolución desfavorable, entendiéndose por tal la muerte. 26,84% de los que requieren internación. Obviamente el porcentaje es mucho más bajo si incluimos a los pacientes leves. Y ese desenlace desfavorable se va a basar básicamente en dos puntos, en la hipercoagulabilidad y en la hiperinflamación. La hiperinflamación por la tormenta de citoquinas y la hipercoagulabilidad a partir de la endotelitis, que va a alterar la tríada de Virchow y llevará a una hiperactivación de las plaquetas y la formación de los micro y macro trombos, que en definitiva serán los que dañarán las arterias coronarias, el pulmón, el riñón y toda el sistema nervioso central y toda la economía. Para evaluar todo esto hicimos dos protocolos, ¿sí? No es un consuelo saber que por los colegas que me precedieron, tanto el doctor Ugarte como el doctor Figueroa, no es un consuelo saber que no logramos entusiasmar a las autoridades al respecto, pero aunque suene un poquito desafiante, los hicimos lo mismo. Dividimos a la gente básicamente a partir de los hisopados. Los hisopados negativos nos permitió dividir a las personas, tomar las personas sanas. En ellos utilizamos ivermectina más protocolo que incluimos en la National Library of Medicine y que le dimos el nombre de Ivercar. Y las personas enfermas, es decir, con hisopado positivo, las incluimos en un protocolo con ivermectina, aspirina, dexametasona y enoxaparina, que como el nombre era muy largo, usamos un acrónimo que le dimos la denominación de IDEA. O sea que el protocolo IDEA está constituido por ivermectina, dexametasona, enoxaparina y aspirina. La incorporación de la dexametasona no la hicimos a partir del estudio Recovery de Oxford, que es un estudio muy importante porque se basa en más de 2.000 pacientes, sino que la hicimos mucho antes en base a una cuestión de lógica. Si hay hipercoagulabilidad, hay que dar enoxaparina, y si hay hiperinflamación, hay que dar dexametasona. Es una cuestión de lógica. Y si no hay ni una ni otra porque el cuadro es leve, hay que tratar de prevenirlas con un antiagregante, y para eso utilizamos. Como ya se describió, el virus ingresa a partir de la interacción con la TMPRSS2 y el receptor ACE, y la ivermectina actuaría, una vez que el virus ha ingresado, inhibiendo la unión del virus a la importina y impidiéndole de esa forma el ingreso a nivel nuclear. Es decir, no podría pasar del citosol al núcleo. Pero la ivermectina también actúa a nivel extracelular, por un efecto de ionóforo, es decir, produciendo verdaderos
túneles, por decirlo de una forma vulgar, a nivel de la membrana, de la cápside lipoproteica del virus, de tal forma que permita el ingreso de grupos oxidrilo. El ingreso de grupos oxidrilo lo que hace básicamente es desnaturalizar al virus, o sea que la ivermectina tendría un efecto intracelular, pero también un efecto extracelular a partir de la formación de ionóforos. Así logramos 3 grupos, casos leves, moderados y severos. En los casos de leves o de firme sospecha, le indicamos 24 miligramos en forma oral y le agregamos aspirina 250 miligramos. La ivermectina a repetir sobre una base semanal y la aspirina sobre una base diaria. En los casos moderados utilizamos 36 miligramos de ivermectina, seguimos con la aspirina pero la asociamos dexametasona a bajas dosis, 4 miligramos, y oxígeno lavado bajo flujo. Y en el caso de los severos aumentamos la ivermectina a 48 miligramos, reemplazamos aquí sí la aspirina por la enoxaparina y mantuvimos la dexametasona, y la mayoría de estos pacientes fueron a asistencia respiratoria mecánica. Los resultados en los leves, que esto es lo que recién planteaba el doctor Ugarte. No importa cuál tratamiento elijamos, el éxito del tratamiento depende de la precocidad de la aplicación del tratamiento. 135 pacientes positivos con formas leves se administró según tabla, es decir, 24 miligramos más aspirina, se indicaron pautas de alarma, y ninguno de estos pacientes evolucionó a formas moderadas o severas, es decir, ningún paciente requirió internación, cuando normalmente, por lo que yo mostraba al principio, la gráfica del principio, por lo menos 7 u 8 pacientes de formas leves tendrían que haber requerido internación. Bueno, en nuestro grupo ninguno requirió internación. En los pacientes que sí requirieron internación, tuvimos tal cual refería el doctor Ugarte, se generó un grupo control. El grupo control básicamente fue a punto de partida de los pacientes que no quisieron ingresar en protocolo y que tuvieron otros protocolos, plasma, caletra, etc. Hidroxicloroquina al principio. Bueno, entonces, las edades fueron las mismas, no hubo diferencias significativas en los que ingresaron en el grupo y los demás. A nivel de género en uno y otro. Las comorbilidades fueron más o menos las mismas. Hipertensión asociada a insuficiencia cardíaca fue la más reportada, de tal forma que en ambos grupos hubo al menos un antecedente de comorbilidad y más de uno en ambos grupos en una forma estadísticamente no significativa. Lo que sí llamó la atención es que los que ingresaron al grupo IDEA tenían la mayoría neumopatía bilateral, a diferencia de los que estuvieron fuera del grupo IDEA. Y lo más importante de todo es que las altas fueron más rápidas en el caso de los pacientes tratados con el protocolo IDEA, en tanto que la mortalidad fue sensiblemente más baja. Si nosotros tenemos un RA en el grupo con otros tratamientos de 21.4 o de 0.21 como prefieran, y de 0.03, eso significa que la mortalidad se redujo de 7 a 1 entre el grupo control y el grupo tratado con el protocolo IDEA. ¿Cómo resumimos? ¿Con qué nos quedamos de esa amplia información que en un tiempo muy comprimido se nos ha transmitido sobre el uso de la ivermectina? Sabemos que se trata de un medicamento que es conocido hace un tiempo prolongado, que se lo ha utilizado principalmente para eliminar parásitos, que su uso se ha concentrado principalmente en parasitosis de animales, pero que también es útil en humanos y que se ha experimentado con él para el tratamiento de diversos tipos de virus, el de la influenza, Zika, chikungunya, dengue, entre otros. Sabemos además que se trata de un medicamento de bajo costo, muy accesible, muchísimo más que otros, y que no obstante que una vez que se informó en marzo que era muy eficiente, muy eficaz para eliminar el virus en cultivos de célula en laboratorio,
se puso la gran duda, se señaló que si se trataba de eliminar el virus, haciendo que los pacientes, que las personas tomen ivermectina, que no sería útil porque se nos dijo que las dosis necesarias para eliminar al virus en el organismo son demasiado altas y causarían los efectos tóxicos que tienen dosis elevadas y por tiempo más o menos prolongado de la ivermectina, dosis en hígado y riñones. Sin embargo, de estas recomendaciones de marzo, médicos en Sudamérica, en distintos países, comenzaron a probar el uso de ivermectina en el tratamiento de pacientes con COVID, y lo que se nos ha dicho aquí es que los resultados son verdaderamente significativos. Se trata no solo del caso boliviano, donde en la ciudad de Montero, por un lado, se atribuye al uso de ivermectina haber prácticamente controlado el brote que hace un par de meses atrás tenía a esa ciudad de rodillas y encapsulada, encerrada, porque el nivel y la rapidez de los contagios era tremenda. También vimos que algo similar se informa en Santa Cruz con la experiencia que nos han señalado la doctora Lescano y el doctor Quinteros en un ámbito privado, pero que ha llegado a cerca de 2.000 pacientes. Y el problema mayor con estos informes es que no tienen una cuantificación y una sistematización de las características que exige la academia, que exigen los protocolos de los trabajos aceptados internacionalmente. La clínica a cargo de la doctora Lescano tiene un ensayo clínico, pero está sujeto a una revisión. En todo caso, han sido informes en esta ocasión de Argentina y Chile sobre una cantidad mucho menor de pacientes, porque en Santa Cruz estamos hablando de más de 2.000, en Montero varios centenares. En el caso de Chile y Argentina se nos informa de manera muy rigurosa, muy metódica y congruente con las exigencias de los organismos académicos, que los resultados obtenidos con dosis no elevadas han sido importantes. En el caso de Montero, el doctor Chungara nos señaló que él usa dosis que están por encima de los 2 o 3 comprimidos utilizados en 2 días seguidos, por ejemplo, 2 en un día y 2 al siguiente. Él usa dosis mayores y que no detecta expresiones, síntomas de problemas. Entonces tenemos aquí que hay un medicamento que no es mencionado en lo absoluto por la prensa internacional. Los organismos como la OMS no parecen tomarlo en consideración. Un verdadero medicamento humilde para pobres y que, pese a todo lo que se ha dicho sobre él, tendría la posibilidad de dotarnos con una herramienta eficaz para combatir la pandemia. Sin embargo, en el caso boliviano, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que con mucha fuerza, con mucha movilización de autoridades subnacionales y de población ha admitido que se lo use, lo pone en el renglón de uso compasivo. Es decir, en el mismo renglón de otros medicamentos que no tienen básicamente ninguna historia, ninguna explicación sobre su funcionamiento y que uno los daría a pedido del paciente y aunque el médico tenga serias dudas. Hay una diferencia enorme entre esos otros medicamentos y la ivermectina. Entonces, en conjunto, con experiencias que abarcan Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, 500.000 de dosis repartidas en ese país, Colombia, que ha empezado un ensayo clínico con ivermectina, estamos frente a un medicamento que podría, eventualmente, ese es el punto marcado por el conjunto de esta información, podría ser de utilidad sin que tengamos que esperar donaciones internacionales o el uso de unas vacunas que se están fabricando a contramarcha y en condiciones que dejan muchas interrogantes porque los plazos son demasiado breves, se han comprimido los pasos y realmente saber qué efectos tienen esas sustancias va a demorar un tiempo mucho mayor que lo que se va a poder colectar en los primeros pocos años de su aplicación. Entonces, en resumen,
desde nuestro continente surge la posibilidad de encontrar una respuesta, que la humilde droga de los pobres pueda ser una pista válida no solo para nuestro continente, sino para otros países que enfrentan la pandemia en condiciones inmisericordias. Esto es todo por hoy en Línea de Fuego, y en una semana volveremos a ocuparnos de este tema, pero tratando otro de los remedios, otro de los medicamentos, otra de las sustancias que se ofrece como alternativa ampliamente aceptada en estas latitudes, pero descartada en muchas otras. Gracias.